Los temas de la clase de hoy son el establecimiento de los grandes estudios, Hollywood y el cine negro. Edison al ataque. Retrocedamos un poco, antes de Griffith y las vanguardias. Estamos nuevamente en los primeros años del siglo XX. En este recorrido por la historia del cine, cuando abordamos sus inicios, nos referimos a Thomas Alva Edison como al inventor del kinetoscopio, aquel dispositivo de uso individual en el que se podían visualizar imágenes en movimiento. Pese a que su invento, por no poder proyectar imágenes sobre una superficie, fue superado por el cinematógrafo de los hermanos Lumière, Edison siguió interesado en el cine. Visionario como pocos, advirtió de inmediato que, además de ser un espectáculo, el cine podía ser un buen negocio. Cuando en 1897, para proteger la industria del país, se prohibió en Estados Unidos la importación del invento de los hermanos franceses, el cual ya se vendía en todas partes del mundo, el reconocido inventor se quedó con todo el mercado de su país, estableciendo un tiránico monopolio. Esto dio lugar a una disputa denominada la Guerra de las Patentes, una pelea para hacerse con la explotación de la industria del cine a escala nacional e internacional, que tuvo lugar alrededor de 1908. Edison, deseoso de establecerse como la máxima figura del mercado cinematográfico, y dueño a su vez de las patentes y licencias de los rollos de película, las cámaras y los proyectores, estableció importantes impuestos a quienes deseasen usarlos. Es así como un grupo de directores y productores independientes, buscando escapar de la influencia de Edison, deciden mudarse a la costa oeste, más precisamente a la región de Hollywood. Los grandes estudios. La distancia con Nueva York, centro de poder de Edison, el clima templado y seco, ideal para filmar, y la cercanía a México, vía de escape ante una potencial persecución, hicieron de este suburbio de Los Ángeles el lugar ideal para que este grupo de directores y productores independientes se establecieran. Lo paradójico del asunto es que entre las décadas del 10, del 20 y principios de los 30, estos productores y directores independientes que se asentaron en Hollywood se encargarían de fundar aquellos estudios de cine que se transformarían en los más importantes del mundo, muchos de los cuales siguen existiendo hoy día. En 1912, Carl Laemmle fundaría Universal Pictures y Adolph Zukor la Paramount Pictures. Los hermanos Warner, la Warner Brothers en 1923. Samuel Goldwyn y Louis Mayer la Metro-Goldwyn-Mayer en 1924 y William Fox la 20th Century Fox en 1935. Con la consolidación de dichos estudios, Hollywood se transformaría en el faro de la industria cinematográfica a nivel mundial. Directores, guionistas, actores, actrices y técnicos provenientes de todas partes del mundo llegaban allí con intenciones de hacer películas. Alrededor de esta época se producirían dos hitos que cambiarían para siempre la historia del cine. El primero en 1927, año en que, de la mano de la Warner Brothers, se estrenaría El cantante de jazz, el primer largometraje comercial con sonido sincronizado, es decir, el primer film hablado. Este salto técnico y narrativo se encargaría de revolucionar la industria y el arte cinematográficos. El cine mudo había llegado a su fin y así comenzaría una nueva etapa, la etapa del cine sonoro. El segundo hito gira en torno a otro gran salto técnico y narrativo. En 1935 se estrenaría Becky Sharp, el primer largometraje comercial completamente a color. A diferencia del cine mudo, que sucumbiría casi inmediatamente ante la aparición del sonoro, las películas en blanco y negro convivirían durante algunas décadas más con las películas a color, las cuales serían haciendo más y más populares tras aquel estreno. El cine de este período se inscribe dentro del denominado cine clásico estadounidense, el cual se caracterizaría por contar historias claras y entendibles para la gran mayoría de los espectadores, presentar personajes con objetivos claros y conflictos a resolver o enfrentar, la filmación en estudios, con decorados detalladamente elaborados y sin techo para dar lugar a un tradicional sistema de iluminación proveniente desde arriba y destinado a embellecer a los actores y actrices. Y el sistema de estrellas, grandes actores y actrices cobrando importantes salarios e interpretando, por lo general, papeles similares. El público deseaba ver a sus artistas favoritos, por lo que los estudios les extendían contratos de exclusividad por largos plazos. Los años 30 y 40, con el sistema de estudios como modelo de organización de la producción y distribución de películas, se encargarían de consolidar a Hollywood como la industria cinematográfica más importante a nivel mundial.
Esta época del cine quedaría marcada por el cine de terror clásico de la Universal Pictures con títulos como Drácula de Todd Browning, Frankenstein y El hombre invisible, ambas de James Whale, o El hombre lobo de George Wagner. Las películas de gangsters como Scarface de Howard Hawks y Enemigo público de William Wellman. Los westerns de John Ford como La caravana, musicales como Sombrero de copa y El mago de Oz, y dramas épicos como Lo que el viento se llevó de Victor Fleming. La Segunda Guerra Mundial. A fines de los años 30, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, las pantallas de cine serían captadas por films relacionados al conflicto bélico con sede en Europa. Dos de las películas más importantes de esta época son Casablanca, de 1942, la cual retrata el romance de una pareja en Marruecos, una zona de tránsito para quienes buscaban abandonar Europa en dirección a los Estados Unidos, y El Gran Dictador, de 1940, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin, una crítica al fascismo en plena guerra. El cine negro. Con la industria cinematográfica europea afectada por la guerra y el avance del nacionalsocialismo, muchos técnicos y artistas perseguidos verían en Hollywood la Meca, el paraíso en el que refugiarse y seguir ejerciendo sus oficios. Directores y directores de fotografía que habían trabajado en las películas del expresionismo alemán se mudarían a los Estados Unidos con todo lo aprendido, colaborando al surgimiento de un nuevo género cinematográfico, el cine negro o film noir. El cine negro se nutriría del cine y la literatura policial y de criminales existente, pero le agregaría algunos ingredientes nuevos. La iluminación en claroscuro del expresionismo, caracterizada por sombras duras con grandes espacios a oscuras que crean una atmósfera hostil y de misterio. Una serie de personajes de moral ambigua o dudosa, por lo general detectives privados, mafiosos, mujeres fatales, asesinos, criminales o seres de un pasado oscuro en búsqueda de redención. Atmósferas cargadas de humo de cigarrillos, historias de violencia y muerte enmarcadas en ciudades decadentes y plagadas de vicios, reflejando una visión pesimista de la sociedad. Algunas de las películas más relevantes del género fueron El halcón maltés de 1941, dirigida por John Huston, El tercer hombre de 1949, dirigida por Carol Reed, y Los asesinos de 1946 y dirigida por Robert Siodmak. Hollywood se encargó de hacer del cine una industria además de un arte. Este es el panorama de los años 40. Los años 50 continuarían por estas vías, consolidando los géneros conocidos, como el western y el cine negro, e incorporando nuevos, como la ciencia ficción. Sería la época de films como El día que la Tierra se detuvo, El planeta prohibido y El enigma de otro mundo. Son los años dorados de Hollywood. El cine, en su devenir histórico, pasó de ser un invento curioso a un atractivo de feria, de un espectáculo para entretener a un arte para narrar, y finalmente una industria a escala mundial.